Pero la espada del Espíritu corta cabezas por parejo, viejo. Muy bien. Aleluya. Doctor, Juan 6:45 dice que el que aprendió de él, el que oyó y aprendió, ese viene el Hijo. Los niveles de aprendizaje no dicen nada ahí. ¿Será que por eso es que muchos no entienden estas cosas de vida profunda porque no las entendieron allá? Es como en una clase secular. La maestra enseña para 100, porque hay quienes sacan 100, pero otros sacan 10 y llegaron a la misma maestra. Entonces es lo que aprendieron. Ahora, el Señor enseñó, ¿qué maestro? El Padre enseñó para 100. Desgraciadamente los terrenos, si ustedes lo ven en la parábola, el Padre sembró a 100. Después ya ve usted que está a 60. Después está a 30. Y después debe estar en 0. Porque no pone todos los, solo están haciendo un muestreo. Note que el mundo va para abajo, pues. A pesar de que el Padre les enseñó a todos 100. Porque la parábola está primero a 100. Da a 100. Media vez hay a un alumno. Por ejemplo, hay clases enteras que pierden. Entonces debe ser mala la maestra. No le enseñó a ninguno. Ahora, si alguno sacó por ahí 80, que 100, ya justificó a la maestra. ¿Qué sucedió con los preadámicos? Bueno, no es el tema, pero los hijos del huerto probablemente se fueron arrebatados. No me lo apunte, porque me va a pedir versículo y no lo tengo. Solo que se desaparecieron, ¿verdad? ¿O no hubo reproducción? Seguro que hubo. Ahora, ¿qué se hicieron? Si usted quiere mi opinión, se fueron a los cielos. No al cielo, porque el cielo lo tenía que abrir Cristo, encarnado. Pero se fueron a los cielos, a algún lugar. Según Malaquías, entonces la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve es en sentido como hermano o como siervo. No. La diferencia entre el que se consagró y el mundanalote se va a ver en el día que él actúe. Porque ahora carnales pasan por espirituales. Con solo que entornen los ojos y levanten las dos manos y tiemblen, a ese debe ser consagrado. Pellizquemos a ver dónde está la cosa. Bueno, ahora pregúntenle a la señora a ver si está consagrado. Ahora, o a los hijos, ¿verdad? Ahora note una cosa. Bueno, ya no sé qué me preguntaron algo. Sí, el que sirve. Entonces, miren hermano, el Señor actúa no siempre. No siempre le está pidiendo, no todos los días le está pidiendo a Isaac, a Abraham. Se lo pidió una vez. Pero cuando Él actúa, respondamos. Porque no siempre está actuando. Deja a veces que descanse uno. ¡Pau! La demanda. Ahora, cuando sea el día de su regreso, van a ser hechas todas las demandas. Entonces vamos a ver la diferencia entre el que sacó saldo rojo y el que no lo sacó. Entonces vamos a ver el que se consagró y el que no se consagró. Por los rangos. Hermano apóstol, si nos crearon como espíritus y nos presentaron un plan allá en el cielo, es de que fallamos, por eso nos volvieron a presentar ese mismo plan aquí en la tierra. ¿Para qué nos iban a presentar plan si no fallamos? ¿Para qué nos iban a decir reconcíliate si no hemos caído? Caímos todos. Todos los humanos aquí estuvimos destituidos de la gloria. Todos los humanos. Fíjense que estoy diciendo humanos. Porque los hijos del diablo los destituyeron a saber cuándo. Antes.
y ya no vienen a optar aquí. Ellos solo vienen a fregar, a fastidiar pastores. Hermano, con base en el versículo que dice, y volveremos al pastor de nuestras almas, ¿significa que le conocimos en el espíritu y él nos pastoreó allá el alma? Esperaba que no me hicieran esa pregunta. Porque parece ser que el alma se inundó de mal cuando al soplar el espíritu de vida se hizo alma aquí. Porque dice, y sopló Dios espíritu de vida en Adán y se hizo alma. Entonces no podía tener alma antes y se hizo alma ahí. Ahora lo que debe haber tenido, lo que ha de pasado es que cuando ya estábamos inundados en el alma por la contaminación del espíritu, la muerte del espíritu, teníamos que volver a aquel que quería pastorearnos con alma. Pastor, nombrado pastor de nuestras almas, pero aquí ya no nos dejamos. Entonces ahora volvemos y le damos. Yo quiero interpretarlo así porque si decimos que teníamos ya alma, ya sería otra alma entonces que le dieron aquí en la tierra. Se complica más la cosa que se resuelve, ¿no? ¿Qué traía de Eva? Pues el hueso no es alma, mi querido hermano. Hueso es hueso. Y si acaso hay espíritu, pero no alma. Sí. Mire, perdón, es que esas parecen meticulosidades, pero son detalles que aclaran, porque no confundamos espíritu con alma. No dice que sacó Dios en el hueso de Adán, espíritu y alma. ¿Por qué no sopló en Eva espíritu de vida? ¿Por qué? Déjeme imaginarlo. Porque ahí iba el espíritu en el hueso y al contactar en la envoltura de Eva, se hizo alma. Solo que sin soplo, por conducto óseo. Bueno, yo quiero interpretarlo así, tal vez usted tiene otra interpretación. Dice, si en la preexistencia alguien no aprendió del Padre, en esta tierra podrá aprender lo de Dios. Bueno, si lo mandan a optar, es que le dan otro, que repite el examen, ¿no? Retrasadas. Quiere decir que ahora aquí nosotros podemos reconocerlo o negarnos a reconocerlo. Porque si no, no habría libre albedrío. Dice aquí, ¿podría explicar y ahondar un poco más sobre las Evas? Interprete. Gracias. Mire, hablemos nada más de que posiblemente haya 7 matrices previas, entre ellas Eva, como es María también, una matriz. Como fue matriz Sara y como fue matriz Cetura. Bueno, no sé por dónde va la cosa. Ya está levantando la mano, pero... No, así que no aclaro más de... Vamos a tocar el tema después, en otra ocasión. Hermano Otto, ¿hay alguna luz acerca de del proceso de clonificación del Altísimo al Padre y del Padre? No, lo único que sabemos es que si Moisés vio al Padre y Abraham, y el Altísimo no lo ve nadie, no es lo mismo. Y el versículo que habla... Nunca dice que el Altísimo le lavaron los pies. Sí. Y el versículo que habla cuando dice de Cristo que deja padre y madre. Mira, si los espíritus fueron engendrados, y el Espíritu de Jesús fue engendrado, tuvo padre y madre. Sí.
Ahora, hermano, cuando en 1 Corintios Pablo habla de las resurrecciones y que habla de los cuerpos y que habla de un cuerpo espiritual. Si nosotros venimos como el pródigo, ¿verdad? Viene de una casa y regresamos a la casa, ¿no nos estará esperando un cuerpo espiritual ¿En la que casa? tuvimos? Tendríamos dos cuerpos. Yo digo que tenemos 3 estuches en el mismo cuerpo. Entonces, la envoltura del alma, la envoltura del espíritu y la envoltura corporal. Pero eso no son 3 cuerpos, son 3 fases del mismo cuerpo. Si no, sería reencarnar. Cuando dice, yo tengo esta choza aquí y me espera un edificio allá, no es que de la choza nos vamos a pasar al edificio, sino que esto se va a volver el palacio. Hermano apóstol, aquí a este lado. Acá. Entendemos, hermano, que todos venimos y nos contaminamos acá y necesitamos de una restauración. Todos. Todos. Todos los humanos. ¿Cómo pudiéramos tomar el texto de Jeremías 1.5 donde dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las Sí, naciones? Sí, cómo no. El problema es que todavía no hemos hecho los grupos de rangos. Aquí pues en el estudio. Entonces, aparte son los ministros. Y aparte son los que vienen a optar aquí. Entonces los ministros son un rango aparte. El ministro que mencionaste, Jeremías, parece que lo hicieron la mitad allá y la mitad aquí. O más allá que acá. Entonces hay quienes los preparan allá y los traen aquí. Pero hay quienes los preparan aquí. Ahora, por eso se ve que los ministros no son la iglesia. Los ministros son los constructores de la iglesia. Que no es lo mismo el que construye la casa que la casa misma, dice Hebreos. Hermano Otto, disculpe, con ese acercamiento que hizo del verso de que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, ¿no podríamos decir que él pastoreó entonces nuestras almas en el periodo de nuestra niñez, cuando nosotros éramos salvos? Y que después nos perdimos y... Eso sería una explicación mejor que la de pensar que tendríamos alma allá. Porque no necesariamente teníamos que haber tenido alma allá. El alma, más que todo, individualiza. El espíritu es parejo. Ahora, la posibilidad de que hayamos tenido alma allá, yo no la descarto, pero estoy explicando cuál es mi percepción en eso. Que no necesariamente es la percepción infalible, ¿no? Me estoy explicando. Pero la mejor opción para mí sería que de alguna manera trató con nuestras almas, pero ya estando aquí con alma. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Me parece más plausible, aunque no descarto lo otro. A mejor opinión, ¿verdad? Yo no descarto nada porque no lo sé todo. ¿Los espíritus son probados en lo temporal con cuerpo o algunos fueron ya probados sin cuerpo en el cielo? Hay algunos que ya fueron condenados. Por ejemplo, la cizaña. Si nosotros vemos que la cizaña no se vuelve trigo, nunca, no fue creada esa como cizaña. Porque entonces Dios hubiera hecho hijos malos. Y Él hizo hijos buenos todos. Entonces, ¿quién se volvió cizaña? Alguien condenado allá, que le permitieron, como a los demonios y a los espíritus inmundos, venir a esta esfera. Solo a fastidiar. ¡Qué fastidian, verdad! Hermano apóstol, no me quedó muy claro lo que son los espíritus Ni a mí engendrados. Los espíritus engendrados. Mire, Dios, según lo que narra la Biblia, está creando, haciendo o engendrando. Por ejemplo, aunque vemos así a primera vista que Adán fue hecho. Fíjese bien, en cambio el postrer Adán fue engendrado. ¿Quién es mejor? El engendrado.
Entonces, ¿será superior el engendrado? ¿El espíritu engendrado? Ahora, si son espíritus engendrados, a diferencia de los criados, ¿no será que los criados son siervos y los otros son hijos puramente? Los engendrados. ¿Por qué al máximo representante de la humanidad fue engendrado? ¿Por qué no a la manera de Adán? Ahora, si Adán dice que dejó padre y madre para casarse con Eva, ¿qué padre y madre dejó si fue hecho? Entonces, a lo mejor fue engendrado primero y hecho después, como Cristo, que fue engendrado primero en María y después hecho en el holocausto. ¿En qué tiempo crearía el alma del hombre? ¿Y cuál es el propósito del alma? ¿En qué tiempo crearían el alma del hombre? ¿Y cuál será el propósito del alma? El alma individualiza, hace la personalidad, el ego. ¿En qué momento fue creado? Yo estaba nada más no diciendo el tiempo, sino en el momento en que el espíritu chocó con el cuerpo, al soplar, o al ser dada la vida. Por ejemplo, algunos creen, porque creyentes en todo hay, ¿verdad?, que el espíritu lo transmite el varón y el alma la transmite la mujer. Por eso, como la mujer es muy sentimental, porque es cerebelosa, es más alma que el varón. Por eso el equilibrio lo pusieron poniéndole a Eva alma, es decir, a Eva como alma del espíritu Adán, para que el otro intelectual y la otra sentimental. Las mujeres todo lo arreglan con una llorada. Y allá va los Adanes y caen cabal. No todos, ¿verdad?, pero algunos. Ahora, como la pregunta es concreta, ¿cuándo crearon el alma? No sé, hermano. La fecha, si no la tengo apuntada. Hermano Otto, disculpe, estaba viendo un versículo acá que no sé si podría apuntalar las diferentes manifestaciones que usted nos ha estado explicando. Vamos a ver. Dice en Hebreos, en el versículo 5, el capítulo 1, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Quiere decir que los ángeles fueron hechos, no engendrados. Sí, pero mi pregunta va, Pero engendran ángeles. sí, como que si hubiesen tres facetas del mismo personaje. Sí, sí. Dios Hijo, diciéndole aquí a Dios Hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero cuando vino a la tierra, yo seré a él padre y él me será hijo. Y cuando sale de la tumba, entonces dice, hoy otra vez, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿Será que cuando dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, fue en la preexistencia? Y cuando dice, yo seré a él padre y él me será hijo, es cuando baja a la tierra. Sí, seguramente. Hay que colocar cronológicamente eso, porque a veces los versículos dan todo junto. Pero por ejemplo, ustedes ven que los ángeles, es un enredo, porque los ángeles no fueron engendrados, fueron hechos. Sin embargo, hay ángeles que engendran. Por ejemplo, los que no guardaron su dignidad y vinieron a fornicar. Ese sexo, ¿no? Entonces nos quedamos en lo mismo. Lo más probable es quién sabe. Doctor, quizá nos podría dar un poquito de más luz o quizá usted podría interpretar mejor este Un poco verso, de más que enredo. no lo entiendo, pero podría por el concepto que se desarrolla hoy, del verbo celestial al verbo terrenal. Y dice el verso, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en sí. Y nos dio, dice la palabra, de la reconciliación. O sea, ahí está enfocando que el ministerio de la reconciliación viene desde la preexistencia
para luego delegar las obras. Allá se planeó y aquí se ejecutó. Es decir, un edificio primero lo planean y después lo hacen. ¿En qué momento nació el edificio? ¿Cuando lo planearon o cuando lo levantaron? Repartido, ¿eh? Entonces tu pregunta más bien nos deja en lo más probable es quién sabe. Porque en la mente de Dios todo estaba ya hecho. Pero la mente de Dios no es la mente de las criaturas. Las criaturas tenían que haber realizado eso a su tiempo. Todo fue hecho antes, pero fue ejecutado después. ¿Quién estaba? Bueno, es que Cristo nunca dejó de tener esencia. Pero actuante no, porque se despojó. Es que mira, si nosotros no afirmamos que Cristo jamás, como hombre encarnado, dejó de ser Dios, entonces tuvimos uno que se hizo Dios. Y no se hizo Dios. Él era Dios. Entonces Él nunca dejó de ser Dios. Lo que confundimos es que dejó sus atributos divinos perceptibles para... Es como el emperador ruso, Pedro el Grande. Leía yo la biografía de él antes y dice que él tenía mucha desconfianza de todos sus súbditos. Y él era uno de los emperadores de horca y cuchillo, mataba a quien le caía mal. Entonces salía en las noches vestido de mendigo. Nadie lo reconocía. Y siempre andaba preguntando por el rey, que qué les parecía el rey, y esto y el otro, y se desbocaban muchos, la última desbocada de su vida. ¿Por qué? Porque sin dejar de hacerse mendigo, no dejaba de ser rey. Él era rey, pero no lo notaban. ¿Ya me entiendes? Entonces Cristo nunca perdió su divinidad. Si no, Él se hubiera venido a ser otra vez Dios aquí. Él nunca dejó de ser Dios. Aunque, noten, aunque no era adorable como hombre. Por eso es que no entienden muchos por qué no se puede adorar ahora al Espíritu Santo. Me dijo alguien que estaba en ese culto, tipo carismático, me dijo, pero si es Dios, me dijo, ¿por qué no lo vamos a adorar? Porque todos tienen su turno, le dije. Ahora se adora al Padre, le dije, por el Espíritu, en el nombre de Cristo. Entonces, no, siendo Dios, no necesariamente está en el turno adorable. No que no sea Dios. Ahora, si todos por ser Dios hay que adorarlos, entonces ¿por qué pidió el Cristo de la gloria adoración al Padre? Si de hecho ya era adorable todo. Así que hay que hacer disección. Bueno, cuando ya lo reconocieron como Dios, lo podían adorar, pero dio la orden Dios. Porque dijo, ahora adórenle. Es decir, antes no, ahora sí. Que sí que tenía su tiempo. Tanto que la traducción mejor es los magos, los reyes magos, que dicen en nuestras Biblias que lo adoraron, dice, se prosternaron. No Mano, que lo adoraron. Mano Otto, una de las inquietudes que me quedó es, cuando Cristo vino a la tierra para tomar cuerpo, aquí mismo también a él le dieron el alma, o él es un personaje especial que ya venía con un alma definida desde que optó venir aquí a la tierra. La fronterita esa del alma y el espíritu está bien difícil. No me pongan en trapos de cucaracha. Porque realmente yo no lo voy a definir, porque no soy yo el que tiene la última palabra. Pero debo yo de entrever que cuando fue engendrado Jesús, como fue engendrado y no fue soplo, ¿verdad? Entonces le transmitió el Padre, el Altísimo, le transmitió su vida. Y al entrar la vida, se formó el alma. Porque ustedes deben saber una cosa, que Jesús tenía alma humana
y espíritu humano, mortal. Porque si solo hubiera tenido el espíritu de Dios, no se muere en la cruz. No puede morir el espíritu divino. Lo que murió fue el espíritu, o sea, se separó el espíritu de él. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Qué se hace el Espíritu Santo? No, pero ¿qué se hace el Espíritu Santo? ¿Se queda en la tumba? ¿Qué se hace? El Espíritu Santo se queda en el espíritu del hombre, pero como el Espíritu se va, por eso se tiene que ir el Espíritu, porque si no el Espíritu Santo se quedaría durmiendo en la tumba, porque está que se va a quedar para siempre con el hombre que se salvó. Ahora noten, se va en el Espíritu, que es en la única parte donde está el Espíritu Santo en el hombre, en el espíritu del hombre. O sea que la Shekinah del tabernáculo solo estaba en el lugar santísimo, no estaba en todo el tabernáculo. Entonces, por eso podían hollar el atrio, porque ahí no había Shekinah. Por eso podían mancillar el lugar santo, pero no podían tocar el lugar santísimo. Porque si lo tocaban el lugar santísimo, no solo se morían, sino que si lo tocaban, ya no estaba el Espíritu Santo ahí. Como cuando inmolaron un marrano en el lugar santísimo. Pero eso es una cadenita de explicarlo, ¿no? Pero solo que el micrófono está hasta allá atrás. Hermano Otto. Aquí viene. Espérate un poquito porque es para lo mismo. Disculpe, hermano, usted tal vez acaba de decir algo bastante que nos puede ser de clave. Usted dijo que hasta que el Señor insufló su aliento, se evidenciaron las dos partes en Adán, espíritu y alma, o sea que como quedaron activos. Pero en el capítulo 1 de Génesis dice que ya había creado Dios a los hombres. Y dice, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Ya define el Señor un hombre y una mujer en el primer capítulo. Pero en el segundo capítulo, Adán está solo, pero ya con la hembra adentro. Tal vez no evidenciada, pero ya adentro. ¿No será que el primer capítulo de Génesis se puede tomar como una creación preexistencial? Y en el segundo capítulo ya es la evidenciación del alma cuando estamos en la tierra. Pero quiero decir, Adán portador de su alma preexistencialmente. Sí, pero estamos en una frontera muy difícil, porque hay muchas cosas que aportar y muchas cosas que quitar, entonces no tenemos el panorama claro como para dogmatizar, así es, o así no es. Por eso digo, yo creo todavía en las burbujas de Alcacelser. Hasta en las burbujas de Alcacelser. O sea, que siempre hay opciones, pero no demostrables a satisfacción. Entonces, ahí en esos terrenos no podemos dogmatizar. Se especula. Hermano apóstol, en el caso del alma de nuestro Señor Jesucristo como hijo de hombre, que dice la Escritura que por lo que Él padeció aprendió la obediencia, podríamos pensar que el Señor pone las formas básicas o los elementos básicos de un alma que en el transcurso de su vida, en el desarrollo de la niñez, la juventud y el periodo de los adultos, se termina de desarrollar el alma y así se forma. Es que el alma se desarrolla el espíritu, se desarrolla el alma. Lo que no se desarrolla después de haber sido nacido es el cuerpo, sino que se deteriora hasta la mutación. Hermano, lo único que es instantáneo es lo del cuerpo. Lo del espíritu y del alma es progresivo. En ese desarrollo del alma es donde tienen que ver mucho la educación de los padres. ¿Cómo así la educación de los padres? En el desarrollo del alma y en el... Bueno, en el desarrollo del alma tienen que ver todos los que enseñan. Pero va a ver que enseñan, ¿verdad? Porque a veces no la desarrollan, sino que la decrecen. O enfaticemos, no es la educación y desarrollo del alma lo que salva. Lo que salva es que el espíritu nazca otra vez. El alma no, el alma la tienen que reprogramar.
Ahora, si fuera cierto la tesis aquella, la de allá afuera, entonces bastaría con educar al hombre en el alma. Y ya se salvó. Pero si se salva educándolo, ¿para qué vino Cristo a morir? Hermano, en lo relativo a que el Espíritu Santo se va con el espíritu del hombre, el alma se va a otro lugar y el cuerpo se queda. ¿Ese Espíritu Santo va a entregar al Espíritu o se queda procesándolo en algún lugar? Sí, el Espíritu Santo sigue prendido al Espíritu. Si es salvo. Es decir, si se fue con el Espíritu Santo. Como que dijéramos, el Espíritu Santo es la nube que lleva al Espíritu. O sea, a la presencia del Hijo, o allá con el Padre. No sé si alguno se va con el Padre envuelto ahí, porque en la resurrección del día postero, de Daniel 12:2, van a haber salvos. Y esos supuestamente no se fueron con el Hijo. Los que se van con el Hijo son los nacidos otra vez. Y los que van a nacer otra vez no se fueron con el Hijo. El rebusco. El rebusco no se fue con el Hijo. Por ejemplo, digo esto, porque al leer Daniel 12, vemos que todavía, usted sabe que la tradición nos enseña, según Daniel 12, que la resurrección última es de muertos para muerte. Eso nos enseña. Pero al leamos Daniel 12:2 y van a ver que no es así. Sencillamente no es así. Porque hay salvos que los va a resucitar en el día postero y hay salvos que los va a resucitar de entre los muertos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia. Esa es la resurrección última. Para el desprecio eterno. ¿Dónde está la cosa? Aquí, ¿verdad? Notan, van a haber perdidos y salvados ahí, en esa resurrección. Ahora, si solo los de la resurrección de entre los muertos se salvan, fíjese bien, entonces, ¿por qué hay salvos en el día postero? Si ya sucedió la resurrección de entre los muertos. Parece que no me expliqué. Los veo perplejos. Mire, la resurrección de entre los muertos tradicionalmente es la única resurrección para vida. Pero no toman en cuenta que no dice así la Biblia. La Biblia dice que es la de vida, es la resurrección primera. Pero de la primera resurrección pertenecen en el turno último los del rebusco. Creo que los enredé más porque no veo que se les desenturnien los ojos. Mire, la resurrección de entre los muertos es la de la parucía. Pero ¿van a haber salvos después o no? Que se quedaron en la tierra. Y van a ser resucitados muchos de ellos. ¿Por qué el Señor les dijo que los iba a resucitar en el día postero? Salvos. Entonces quiere decir que después de la última resurrección. En la última resurrección. Entonces, según Daniel, en la última resurrección habrá todavía rezagados de vida. Por eso abren el libro de la vida, para ver si están ahí. ¿Qué decías? Hermano. Es que lo que pasa es que los otros señores que no ven bien la escritura por el Espíritu, amontonan que la primera resurrección solo es el primer turno. Y la primera resurrección está compuesta de turnos. Hay quienes van a resucitar entre los muertos, otros van a resucitar en la tribulación, otros van a resucitar en el milenio. Seguro. El de Daniel. Hermano Otto, acá. Disculpe, en ese Daniel 2, ya siendo la última resurrección, ¿por qué dice y muchos de los que duermen? ¿Por qué no dice todos? Sí, porque ya se levantaron los de entre los muertos. Pero de los que duermen, dice, muchos Sí, de los que duermen, que están ya del otro lado de la otra dimensión.
en la dimensión post-mortem. De esos, muchos serán levantados, porque si dijera todos, eso es que estuvieran todos muertos, en las tumbas, pues. Pero muchos ya salieron de las tumbas. Al haber salido de las tumbas, muchos serán levantados. Yo me pregunté cuando leí ese verso exactamente lo que estás preguntando tú. ¿Por qué no dice todos? Porque ya unos se fueron. Bueno, pero poniendo que ya pasaron la muerte, pues. Digamos, los vivos, pues no llegaron a la muerte. Los que fueron transformados. Pero digamos, los que resucitaron de entre los muertos, dejaron sus tumbas vacías. Entonces ahora no pueden levantar a todos los muertos, porque algunos ya se levantaron. Van a levantar a muchos, o sea, los que se quedaron. Hermano apóstol, los espíritus tienen sexo, porque así se explicaría que se puede escoger desde antes un hijo, si es que sea varón. Ah, no, hombre, eso no implica. No, eso es ir muy lejos. El hecho de que tienen sexo, hay sexos en el espíritu, en los espíritus es evidente, puesto que hay espíritus de Lilith que son femeninos. Luego también hay espíritus femeninos que se meten en hombres y se vuelven no sé qué. Entonces, puesto que hay fornicación en espíritus, a saber cómo fornican, y ustedes saben que hay evidencias de fornicación de espíritus sin cuerpo, con cuerpos humanos. Bueno, dejemos ese espacio. El otro, si pueden fornicar ángeles, luego entonces tienen que hacerse de algún cuerpo que pueda fornicar. O sea, por eso dice ahí que dejaron su habitación, o sea, su cuerpo angélico, y tomaron otra forma. ¿Entiende? Porque así como ángeles no podían fornicar. No cambiaron de cuerpo en el sentido de otro cuerpo, formaron otro cuerpo. Es decir, se formó otro cuerpo. Pero porque si decimos que cambiaron de este cuerpo al otro, ya reencarnaron. Bueno, pero mejor dejemos ese terreno ahí. Estuvo bueno que tocaras. Estuvo bueno que tocaras eso. Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a Sodoma, llevaban cuerpos a lo humano. Pensaban que eran hombres. Aunque ya por discernimiento satánico, los de Sodoma pensaron bien que eran ángeles. Porque lo que querían eran ángeles. Porque ya habían llegado ángeles antes que se habían corrompido con ellos. La última, doctor, dice, la misma oportunidad para todos tuvimos en la casa del Padre. ¿Se podría ver hoy que el Señor les da oportunidad a todo aquel que cree? ¿Es así o no? Es que, miren, hermanos, si el Evangelio se está predicando aquí en la tierra a todos los humanos, es porque todos los humanos tienen oportunidad. ¿Cómo le va a ofrecer el Señor agua y después le dice, sí, pero no te la doy? Él está ofreciendo agua al que tenga sed y que la tome. Ahora, aparte es que hay seres en la tierra que ya no les ofrecen salvación porque son cizaña. Pero a esos son hijos del diablo. Esos son los de la parábola del trigo y la cizaña, que son hijos del malo. Ellos no vienen a buscar salvación. Ellos vienen a estorbar la salvación de los que se quieren salvar. ¿Por dónde va? En relación cuando dice y que todos van a resucitar, ¿va? Y que toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos esos seres que van a ser resucitados, ¿van a tener alma o solo espíritu?
o cuerpo para ese momento final? Los que van a resucitar, los que van a ser levantados para muerte eterna, no les devuelven el espíritu, solo les dan alma, se quedan con su alma corrupta y su cuerpo corrupto, y se van al lago de fuego. Por eso es que yo insisto en que el alma la dan aquí y no allá, porque lo que dan allá no lo destruyen, y allá dieron solo el espíritu. Por eso se destruye cuerpo y alma en el lago de fuego. Yo estaba leyendo en la versión Torres Sanat, en el capítulo 11, verso 5, que dice ahí, así como no sabes en qué momento Dios pone alma y cuerpo, alma y espíritu en el cuerpo que está en el vientre, así tampoco conoce la obra de Dios. Bueno, ahí está, el Señor no lo sabía, menos yo, ¿verdad? Eclesiastés 11:5. Sí, son misterios. Mire, como estar cuadriculando, haciendo geografía, aunque no lo pueden hacer los países, ni Perú ni Ecuador, ¿verdad? No saben dónde trazar la frontera, de Honduras y El Salvador también. Como no se sabe trazar la frontera ni aquí en la tierra, no tratemos de trazar fronteras ignotas de los terrenos espirituales. Lo que pasa que aquí estamos tratando de pensar un poquito, ¿verdad? Pero no dogmaticemos en este terreno. Por eso